el 70% de los desaparecidos en la Argentina fueron trabajadores durante los años de la dictadura. El objetivo central de la dictadura fue quebrar a la clase trabajadora, porque como clase somos el factor dinámico de la posibilidad de transformar la sociedad en una sociedad más justa, más igualitaria. Por eso fue el objetivo central de la dictadura. Nosotros no concebimos la posibilidad de que esta democracia se profundice, deje de estar renga y tuerta, como lamentablemente nos sucede en estos 30 años, porque tiene aspectos positivos, pero aspectos muy negativos, y solamente se podrá profundizar la democracia con el protagonismo de la clase trabajadora y con el protagonismo de las nuevas generaciones. Entonces teníamos una obligación desde ATE con la clase trabajadora que fue parte de esa historia, y nuestra responsabilidad es construir esos puentes, mirando al pasado, pero también sabiendo que somos parte de un presente en el cual se construye el futuro de una patria mejor. Y por eso el sindicato tiene un rol, y ese rol lo hemos cumplido, así como desde la CTA y desde ATE somos querellantes en los juicios, en el juicio de la Unidad 9, en el juicio de la Cacha, en el juicio contra Echecolazo, contra von Bernick y en otros juicios que se están desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Nos parece que además de ser querellantes como clase trabajadora sobre los genocidas, también tenemos que ser factor dinamizador del conocimiento de la historia y del debate alrededor de la misma, para ratificar los valores fundamentales que dieron origen a la lucha de nuestro pueblo, que fue lo que originó la ofensiva brutal de la dictadura, y también corrigiendo los errores que, como parte de esa historia, cada uno de nosotros, individual y colectivamente, pudimos haber cometido para construir una democracia más plena y para construir una sociedad mejor. Es imposible contar en una película la vida y la muerte de tantas personas. Hay que necesariamente elegir, recortar esa realidad, hacerla funcionar en una estructura cinematográfica que resulte atractiva, que el espectador no se aburre, que quiera saber qué pasó, despertarle preguntas y respondérselas antes del final de la película. Así como hubo una investigación histórica, hubo un trabajo de guión que llevó varios años también. En los comienzos yo me reunía con Tito Cosa, que me estaba ayudando a encontrar la manera de ficcionar todo esto respetando la realidad y que fuera atractiva la película. Y Tito me decía, pero son demasiados personajes, ¿cómo hacemos? ¿No podemos entrar en un protagonista? Digo, no, es un protagonista colectivo. Es todo este grupo y la solidaridad entre sí y las maneras de la resistencia y el apoyo de las familias y los planes de los represores y cómo se le van complicando. Sí, es una decisión que responde a la verdad. Era así, ahí no había un líder que llevaba de la nariz a los demás. No, éramos todos militantes con muchos años de lucha atrás, con cierta formación, con responsabilidad de lo que estaba pasando. Había decisiones que habían sido acompañadas por nosotros. Mira, a veces nos preguntan los estudiantes cómo empezó, por qué caíste preso, cómo fue en aquel momento. Bueno, cuando comenzó esa posibilidad de democracia y en el año 73 asumió Cámpora, él propuso hacer una tregua con la lucha armada y darnos la oportunidad del diálogo político y todo eso. Nosotros le respondimos que no. Yo llevé esa respuesta al presidente Cámpora y estoy seguro que nos equivocamos. Todo ese debate no puede caber en una película, pero sí nos podemos proponer dejar los elementos como para que cada espectador que ocupa un lugar en la Argentina es alguien, es un trabajador, es un estudiante, tiene padres, tiene amigos, escuchó relatos, construya su visión de la Argentina.
Vamos. Yo soy Lucía Martínez, soy actriz de la película, por un lado. Por otro lado, soy la hija del director, de Carlos. Bueno, mi papá estuvo detenido, entre otras cárceles, en la Unidad 9. Y la parte de la historia que cuenta esta película son cosas que pasaron acá en La Plata. Una cárcel que sigue activa, que es la Unidad 9, que es muy grande, de máxima seguridad. Yo interpreto justamente a mi familiar, a una hermana del personaje del Flaco. Y el personaje que hago yo no es exactamente igual, pero tiene similitudes a la hermana de mi papá, que está desaparecida. Entonces, la actitud de mi personaje es de incomprensión, de qué hacemos. Esta gente, digamos, mi familia, la gente que quiero, está amenazada de muerte. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer desde una chica de 16 años en plena dictadura para evitarlo? Y poco. Ella intenta hacer acciones de denuncia y le cuesta caro porque termina desapareciendo. También lo que le pide el Flaco es pasar la información, que esa información puede ser muy, muy valiosa para que ellos después puedan denunciar internacionalmente lo que estaba pasando en los pabellones de la muerte. Es bueno saber lo que pasó, compartir. Hay algunos hechos que han visto en esta película que no estaban contados, que es necesario que sepan los argentinos. Por ejemplo, el secuestro sistemático de las familias de los militantes. Eso fue un acto de venganza, no algún acto aislado, no, sistemáticamente. Muchas familias, especialmente de los que quedábamos vivos. Que es muy importante, pero que muestra un lado de la dictadura muy atroz, muy de la venganza personal. La verdad que secuestrar madres, hermanas, hermanos que no tenían nada que ver no es honorable, ni tiene justificación militar de que estaban defendiendo nada. Queda sancionado, se comunicará al Departamento Ejecutivo. Invitamos a dirigirnos la palabra en nombre de la Comisión de Congreso. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Si le quedaron secuelas de estar preso en los pabellones de la muerte y si los volvería a visitar, y si en la actualidad siguen funcionando como cárceles ahí en Olmo. Y empiezo por el final. La cárcel sigue activa, tiene en este momento unos 1.400 presos. Los pabellones se usan. El pabellón 1, en este momento, ya no tiene presos porque se utiliza para las visitas íntimas que reciben los presos. Ha pasado de ser del pabellón de la muerte al pabellón del amor. El pabellón 2 en este momento aloja a los presos de alta complejidad, le dicen, los que consideran más peligrosos. Las secuelas físicas, y sí, la verdad que sí. Yo no solo tuve heridas, tuve torturas, y en esos calabozos tuve más frío que cuando estuve en la cárcel de Rawson. Por condiciones muy especiales sería largo de contar. Pero bueno, me queda un pulmón y lo voy a usar hasta el último día.
Las secuelas más importantes son esas que no se pueden remediar. Mi hermana, que se llevaron, no va a volver. La madre de Anguita no va a volver. La madre de Pepe Bronte no va a volver. Esas son las secuelas más duras. Estábamos en poder de un enemigo feroz que podía disponer cuando quisiera de nuestra vida. Y en ese momento tan trágico hubo dos cosas que yo recuerdo todavía permanentemente casi todos los días. Uno fue la reacción de los familiares. Si acá muchos estamos vivos, a pesar de que estábamos en la lista para seguir siendo trasladados, fue porque hubo un formidable movimiento de solidaridad en el cual nuestros familiares tuvieron un rol fundamental. Y no fue solamente una tarea política como tenía que ser, fue hacernos sentir más que nunca que estábamos acompañados, que se nos quería, que no estábamos solos. Y lo segundo fue, como recién decía Horacio, la reacción de los compañeros, porque nunca, perdónenme la sensiblería, la cursilería, nunca nos quisimos tanto, nunca nos sentimos tan hermanos como en ese momento. Hay gente que yo aprendí a querer en esas semanas y voy a seguir queriendo como hermanos hasta el día que me muera, porque aprendí en ese momento que si de un lado estaba todo lo que puede tener de perverso el ser humano, del otro lado estaba la esperanza, la solidaridad, la amistad, la relación fraternal entre los compañeros. Y a nosotros nos animaba obviamente un proyecto político. No estábamos de vacaciones en este penal. Pero ese proyecto político, más allá de las identidades, era un proyecto de justicia, era un proyecto para un mundo más humano, era un proyecto para una vida mejor. Y entonces cuando yo quiero acordarme de esa época, me acuerdo de mis compañeros del pabellón 1, que me enseñaron que hasta en los momentos más difíciles los seres humanos podemos sacar algo de bueno, de solidario, de esperanzado para poderlo sobrellevar. Y cuando pienso en los compañeros del 1, los cito porque eran los que estaban al lado mío todos los días, obviamente lo extiendo a todos los presos políticos y a todos los que lucharon, a todos los que sufrieron, a los desaparecidos y a los que todavía hoy siguen y seguimos pensando que ese proyecto se puede cumplir. Después de su liberación, ¿cómo continuó su vida social? ¿Siguió militando después de que salió de prisión? Y estuvimos, la volvimos a visitar. ¿Qué representa el señor de anteojos cada vez que secuestran a una persona? ¿Por qué no mostraban lo que hacían los montoneros? Bueno, esta película empieza cuando ya estábamos presos. Yo puedo contestar por mí. En la medida que tenía conciencia de que no debía bajar la cabeza y aceptar lo que se nos ordenaba desde el peor de los lugares, o sea, desde la ilegalidad porque se había violado la Constitución, desde los mandatos de grupos poderosos que habían mandado sacar a los gobiernos que no le convenían, y con los peores métodos de represión y de exclusión. Entonces digo, desde el peor lugar se ejercía la violencia sobre el pueblo. Yo lo que decidí fue, si hay que tomar las armas, lo voy a hacer yo, no se lo voy a dejar a mis hijos. Y pasó lo que pasó. Nosotros cometimos errores. El peor de todo fue continuar la lucha armada cuando hubo la oportunidad de construir la democracia. Y eso también se los dejo como mensaje. Utilicemos todos los medios a nuestro alcance que nos permite la ley y mejoremos este país. Y ojalá que no tengamos que vivir bajo gobiernos ilegales otra vez. Se podría hablar horas del tema, de qué fue lo que hizo cada una de estas organizaciones y qué fue lo que hizo la represión. Posiblemente haya que dedicar otras películas a esa parte de la historia. Esta empieza en diciembre del 76, cuando ya estábamos en esta cárcel de la ciudad de La Plata. Pero la pregunta es válida y las respuestas las debemos dar los que vivimos en aquel momento, y la respuesta del conjunto de la sociedad a aquellas preguntas no se agota en el pasado. Como decíamos hace un rato, es tarea de todos y especialmente de ustedes construir este país que reciben.
docente de literatura. Yo sabía por otros compañeros de que la invitación había llegado a las escuelas y que habían propuesto a los docentes para que vengamos. Pero en el caso mío yo llegué hoy y me dijeron tenemos una salida, una lección paseo y bueno, vamos al cine a ver Condenado. Yo soy docente de literatura, me enteré recién, o sea, en realidad supuse que era esa película que ya me habían comentado que otras escuelas habían venido a ver. Me parece muy interesante, además les gustó, yo sé que a otros chicos que vinieron les gustó la película y además, aunque mi materia no tiene que ver específicamente con el contenido en directo, me parece que es muy interesante que sepan o que conozcan historias respecto a esa época, que para ellos es muy lejana y digamos es parte de la historia reciente, pero para ellos es digamos como un evento demasiado lejano que por ahí les resulta difícil de poder recuperar en el aspecto así más cercano, ¿no? Porque verlo así como la historia, pero no verla vivida. Me parece que ver la película les va a hacer bien en ese sentido.